En estos tiempos de pandemia y en estos tiempos de guerra, la invasión de Rusia a Ucrania con todas sus repercusiones, el sector agropecuario ha vuelto a ocupar los grandes titulares de los diarios y de los medios electrónicos y digitales en todo el mundo. Después de hacernos totalmente citadinos, urbanos, después de mirar con más interés el asfalto y el cemento, ahora nos damos cuenta que hoy como ayer, toda la humanidad depende de lo que se produzca en el campo. Y para producir en el campo hay que sembrar y hay que cultivar, hay que cuidar, abonar, cosechar, etc. República Dominicana era una nación eminentemente agrícola hasta hace 15 o 20 años. Vivíamos del café, del tabaco, de la caña de azúcar, de los plátanos, del cacao. Después pasamos a ser un país de servicios, una economía de servicios, y en el servicio el centro era y es el turismo. Pero ahora estamos volviendo a hablar del campo, de la necesidad de recuperar nuestros viejos cultivos y de explorar otros nuevos. Vamos en este espacio, como lo hemos hecho en otros, a seguir hablando de nuestros campos, de nuestras campiñas, de qué podemos y qué no podemos cosechar en República Dominicana, el tema de la mano de obra tan complejo en estos días y un largo etcétera. Y para ello hemos invitado a una autoridad en la materia, un ingeniero agrónomo que además de haber estudiado en la universidad, también ha practicado agronomía en nuestros más remotos campos, por supuesto, sin dejar de ser un rey por aquello que se decía antes, de que los agrónomos y los guardias eran los reyes del campo. Tenemos al ingeniero agrónomo Bienvenido Montilla, un agrónomo de tomo y lomo que va a hablar con nosotros sobre la agropecuaria dominicana, sus perspectivas y su pertinencia en el día de hoy. Le invito a que nos acompañe. Ingeniero Bienvenido Montilla, qué gusto tenerle de nuevo, pero usted anda hoy más como un diplomático que como un agrónomo. ¿Cómo se siente? Muy bien, muy bien. Buen mozo, joven. Muy bien, muy bien. Sí, qué bueno, qué bueno. ¿Está disfrutando de la ciudad? Estoy complacido de que usted me haya vuelto a invitar a este programa. Bueno, usted sabe que usted y el ingeniero Sánchez Roa, los dos son los expertos de este programa en el sector agropecuario. Es un honor. El honor es nuestro porque son personas de mucha reputación profesional y no son profesionales de escritorio. Usted ha sabido ser un profesional de escritorio y ser un profesional de campo. Usted sabe lo que es ser un agrónomo de área. Claro, claro. Yo fui agente de área. Sí. Usted estuvo... ¿Por dónde ha estado usted? Bueno, yo estuve trabajando, yo comencé trabajando como agente de área. Se llamaba Agente Desarrollo Rural. En la provincia de Samaná. En Samaná. En Samaná. Básicamente en la sección del Valle. Una playa muy bonita. Y luego de ahí yo pasé a trabajar a San José de Ocoa. Esta vez fui designado encargado de una estación experimental del Departamento de Investigaciones Agropecuarias. Ok. En San José de Ocoa. ¿Qué investigaban ahí específicamente? Específicamente, esa estación tenía una condición muy específica. Hacía énfasis en la siembra de cultivos de la zona, pero básicamente en secano. En secano. Sí, sí, porque nuestro director de ese entonces, que en paz descanse, el ingeniero Frei Saladín García, tenía razón cuando decía
que esa estación experimental tenía que tener, no tenía que tener agua, no riego, sino que trabajase en los cultivos secanos. Y uno de los cultivos en secano que todavía persiste en el país, que es de una gran importancia, es el guandul. Y nosotros... Solo produce guandul y hormigas. El guandul, que es un cultivo que yo prefiero, Casi silvestre. pero es una alternativa para mucha variedad. Sucede que nosotros teníamos un acuerdo en investigación agrícola con el ICRISAT. El ICRISAT es el Instituto Internacional de Cultivo de Secano en la India, en Hyderabad, la India. Desde la India nos enviaron a nosotros 40 accesiones. Accesiones son líneas, son parte agrícola, casi variedades. Casi. Sí, casi variedades. Pero no era variedad. Hasta que no estaban en desarrollo. Desarrollo. Recuerdo yo que nos enviaron 40 accesiones. Ya. O líneas o variedades. Todas de secano. De secano. De guandul. Nosotros sembramos allá en San José de Ocoa esas 40 variedades de guandul. Recuerdo que una de ellas era un guandul rastrero. O sea, que no se da vertical, no, sino como una gramínea. Una gramínea. Exacto. Y nosotros nos visitó un doctor de la India y nos explicó que el guandul original era rastrero. Y junto con él yo recorrí el país entero. Pero ya no existe aquí ese guandul. No. Fuimos a visitar una zona guandulera por excelencia en el país, que es Monción, en Monción, Mabel de Mao. Y hicimos junto con él, una recolección de las variedades dominicanas, sí. Bueno, una de las variedades que sembramos en San José de Ocoa, de las 40 variedades que sembramos en San José de Ocoa, en la estación experimental, en la finca experimental, era un guandul rojo. Un guandul totalmente rojo. Pero y a los productores de San José de Ocoa que nos visitaban, les gustó ese guandul. Ah, sí. Y todavía en San José de Ocoa hay unas parcelas de productores de guandul rojo. Sí. Recuerdo también... ¿El único lugar del país donde se está cultivando ese guandul? Sí, porque se quedó por allá. Pero... Porque necesita una característica... No. Es el asunto de que se grana bien. Y cuando se cocina, se cocina como el otro, el rojo. ¿Y por qué no lo esparcen en el país? Bueno, mire, después yo te voy hablando del año 78. 78. Me gustaría conseguir una variedad de eso. Sí. En ese año, después vino el ciclón David. Y todos los materiales se perdieron. Los avances que habían hecho se perdieron. No me digas. Sí. Yo fui a trabajar entonces a Barahona en el año 80. El viento y el agua se lo llevaron. Y también el descuido. Ah, ya. También el descuido porque no ha habido seguimiento. Todo, pero yo creo y confío que todavía el país y a través del Departamento de Investigación Agropecuaria puede retomar, junto con el ICRISAT, la introducción de variedades de guandul de buen desarrollo. ¿En qué parte del mundo es que se da mejor el guandul? Bueno, en la India. Guandul grande, me imagino de los granos grandes. Sí, porque nosotros teníamos ahí una variedad que tenía 9 granos en la vaina. Cuando usted cosecha guandul y se encuentra con 7 granos, es una buena vaina. Ya. Había una variedad, me recuerdo yo, que la producción venía toda junta. O sea, que usted recoge la producción. Nosotros allá en la estación
cuando teníamos cosecha, le dábamos a las mujeres de allá, de San José de Ocoa, iban toda la producción. Y guardaban las semillas. Sí, guardábamos semillas. El asunto es muy interesante. Pero no llegaron a diseminarlo en el país. Le digo a ustedes que después de que vino el ciclón David, yo me fui de ahí, todos los materiales se perdieron. La idea era llevar las zonas secas. La idea es que los productores de la zona, nosotros llevamos a la finca experimental, así día de campo. Exacto, entonces, para que aprendieran. Y no, para que vieran las variedades. Y si ellos preferían las que ellos prefirieran. Pero digo, la idea final era, una vez hecho el experimento, hacer la extensión. Extensión entonces, pero no se llegó a esa fase. No. Yo no recuerdo porque yo me estuve de ahí y de allá después del ciclón, o antes del ciclón David. Pero yo exhorto al Departamento de Investigación Agropecuaria que siga insistiendo en la producción de guandul. A retomar esa idea. Sí, porque el guandul es un cultivo muy generoso. Demasiado. Sí. Se dan los caminos, se da en todas partes. Usted solo tiene que tirar las semillas. Yo me pregunto, yo tengo a veces algunas ideas locas sobre el tema del campo. Yo aprendí con aquel director del INDRI, un señor muy capaz, pero muy nervioso, de Hipólito. Faría fue de Balaguer, de Hipólito fue. De Santiago, sí, Carrasco, que también es un excelente fotógrafo. Sí. Él dijo algo que muchos... Silvio Carrasco. Exacto, Silvio Carrasco. Él dijo algo un día que tomó de sorpresa y hasta de burla a sus oyentes. Él decía que reforestar era muy fácil, que hay que dejar esa práctica de que 1000 guardias, 1000 empleados, 500 estudiantes van a tal loma a sembrar, etc. Él dice que lo que hay que sacar la gente y los animales. Del bosque, sí, claro. Y del bosque y dejarlos solo, que él se reforesta solo. Por supuesto, esa es una reforestación obviamente no dirigida. Espontánea. Pero yo me pregunto, y usted me dirá, es una locura lo que usted está pensando. No, espérese. ¿Por qué uno no toma una avioneta o un dron ahora y tira semillas de guandules, por ejemplo, en la loma? Sí. Y deja eso sin animales y sin seres humanos. Sí. ¿Qué va a ocurrir? No, se reproducen. Es que el bosque se regenera solo. Exacto. Ahora, yo creo en eso. Sí, yo creo en eso. También yo creo lo siguiente. Si, por ejemplo, y pongo el caso de Israel, hay una política forestal dirigida. Los militares en Israel siembran el bosque, pero estamos hablando de una zona desértica, ¿entiendes? Exacto. En condiciones inhóspitas. También... Y ellos manejan mucho el sistema de ambiente, que nosotros llamamos, ¿cómo se llaman estos cobertizos grandes para manipular las plantas, el crecimiento? Que Hipólito lo fomentó mucho. Sí. Con su amigo Eligio Jaques. Sí. Los viveros. Sí. Los viveros, no, la palabra no es vivero. Son bueno, invernaderos. Los invernaderos. Los judíos lo usan mucho porque los judíos tienen necesidades apremiantes. Ellos no pueden esperar que la mata cumpla un ciclo de 1 año, de 2. Entonces intervienen, que es la bondad del invernadero, intervienen para que lo que lleva 1 año se coseche en 6 meses. No, además de eso, además de esa condición que usted acaba de decir, está el clima, la falta de agua. Sí. O sea, Israel tiene 22.000 kilómetros cuadrados, la mitad de Dominicana. Y
el suelo no es tan fértil. ¿Qué hay que hacer? Aprovechar entonces lo más que se pueda el espacio y el recurso agua. El recurso agua, que es muy escaso allí, ¿no? En Israel, yo estuve ahora mismo viendo un video, o anoche mismo, que me llegó de Israel, donde en Israel el consumo del agua viene por dos fuentes importantes. Yo estuve en Israel y vi el Jordán. Exacto. El río Jordán es un riachuelo. Río histórico. Un riachuelo. Entonces, ¿qué hacen en Israel? Las aguas residuales, o sanitarias, o servidas, como le llaman, la reciclan, ¿verdad? Y la utilizan otra vez. La purifican. La purifican y la utilizan otra vez para el riego, básicamente. Exacto. Y la otra partida por la cual se nutre de agua potable Israel, el pueblo de Israel, que casi toda va del Líbano. No, y el agua, la planta de desalinización de agua, que son costosísimas, pero que en la fuente de producir agua potable. El río, allá en Tiberia, en el norte, esa agua viene hacia el sur, pero es bien canalizada, bien distribuida. Nosotros tenemos como país que tenemos 48.000 kilómetros cuadrados, el doble de Israel. Tenemos la bendición de Dios de que donde quiera hay un hilo de agua. No solamente eso, aquí tenemos ríos caudalosos. Sí. Yo estuve en Cuba y en Cuba los ríos son cortos y pequeños. Pero aprovechan con micropresas. Claro, 240 presas tienen en Cuba. Micro, pequeñas. Pequeñas y pequeñas presas. Sí, porque sí. no tienen aquí tenemos el agua en abundancia. El río Soco, que pasamos por ahí cuando vamos a Romana siempre. Sí. Que está lleno, navegable. Pero dejamos atrás y Guágamo. Y en la misma condición. Igualmente navegable. Entonces tenemos unos ríos inmensos de fuentes inagotables de agua. Sí. Pero tenemos que aprovecharla. Aquí yo digo que en este país no debe haber un tramo de tierra, una tara de tierra que no se pueda mojar. Que no se pueda mojar, no se pueda regar. Y no se pueda sembrar. Una de las condiciones que yo siempre he criticado es que nosotros los dominicanos utilizamos demasiadas tareas de tierras, Exacto. demasiada porción de tierra en la ganadería. Sí, Balaguer también lo criticaba. En la ganadería. Usted va a Monte Plata, no hay que ir muy lejos. La provincia de Monte Plata. Sí. Usted va recorriendo caminos y caminos, kilómetros, y ve praderas, inmensas praderas de pasto. Yo no vi eso en Israel. Yo en Israel vi las vacas estabuladas. Las vacas estaban en un sitio bajo techo y le llevaban a ellas, a la vaca, Exacto. los alimentos. Igual que en Suiza. Correcto. Pero que yo vi que en Israel, yo vi algo que en un kibutz, yo estudié en Chefaín, un kibutz de Israel, y vi que en ese kibutz le llevaban naranjas, El gajo. el gajo de naranja. De la industria del jugo, llevaban a la vaca Como decíamos en Higüey, el sollejo. También vi que las semillas de algodón, después de sacarle El mosto. sí, las llevaban allá. El algodón, perdón. El algodón, llevaban las semillas de algodón Sí. a las vacas. Y las vacas lo que tienen que estar ahí es con música sinfónica, produciendo su leche. Aquí no, aquí hay una finca, que yo la visité,
San Antonio, en Cabral, que la leche rica hizo una finca modelo estilo israelí y tienen alrededor del establo maíz, alfalfa, todos los nutrientes de la vaca, la llevan ahí a las vacas. Nosotros tenemos inmensas praderas que pueden ser. Falta lo más importante, profesor, la inteligencia y la creatividad. Quizás por haber tenido en abundancia, casi siempre cuando uno tiene abundancia termina en derroche. Y eso le ha pasado a los dominicanos. No hemos tenido la necesidad de hacer lo que hacen los judíos. Sin embargo, yo creo que hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque lo que hemos visto en estos tiempos es que el potencial de diversificación de la economía dominicana es impresionante. Nosotros podemos tener una gran agropecuaria y seguir teniendo el gran comercio que tenemos, porque el comercio es el motor del sector servicio, y luego el turismo. ¿Y qué va a ocurrir cuando nosotros tengamos una gran producción y después entonces reclamemos la agroindustrialización de esa producción? Vamos a un segmento comercial para seguir preguntándole, porque me interesa saber qué cultivos de secano pueden darse aquí en República Dominicana. Muy bien, muy bueno. Usted, ingeniero Bienvenido Montilla, nos ha ilustrado muy bien sobre las posibilidades del campo dominicano a partir de su conocimiento in situ en Israel. Claro, Israel ha sido una nación casi en todos los campos excepcional. Primero, su extraordinaria inteligencia, y segundo, su gran necesidad le ha llevado a hacer lo que es hoy en el mundo. Es junto con Suiza las dos únicas pequeñas naciones que son potencias económicas, y en el caso de Israel, además de una potencia económica, es una potencia tecnológica, sí, en todas las áreas de la vida, sí, como Suiza lo es también una potencia financiera, ¿no? Pero bueno, volvamos aquí a nuestro terruño. Sí. Excelente cultivo de secano, el guandul. Sí. Uno siempre se ha preguntado por qué no se siembra guandul en República Dominicana, porque prácticamente el guandul que se cosecha aquí es para consumo doméstico. Nosotros no hemos explorado la posibilidad ni explotado la tierra para sembrar guandules en grandes cantidades y exportar, porque debe ser una exquisitez donde quiera. Bueno, ahora yo le pregunto, además del guandul, ¿qué otros cultivos de secano nosotros tenemos y en qué zonas del país? Miren, nosotros tenemos terrenos, tierras abundantes en secano, que bien podrían ser cultivadas con los cultivos que se adapten a las condiciones climáticas, a la falta de agua, básicamente. Aparte de guandul, hay otros cultivos que serían en este caso agroindustriales, de mucha importancia. Usted se acuerda de lo que se llama fasaco. Oh, pero corresponde a la área de Trujillo, pero los libros están ahí, y además nada más que había que cruzar los minas, ¿no? Sí. Fasaco era la fábrica de sacos y cordelería. ¿Y de dónde venía la materia prima para producir sacos y cordelerías? Cuando Trujillo, del sisal, habían
3 lugares específicos. Lo traían del Cisal. El Cisal de Asua, el Cisal de Valverde-Mao y el Cisal de Oviedo. Inclusive eran zonas de castigo para los presos políticos, llevarlo al Cisal Sí. de Oviedo y de Asua. Que por cierto, alguien ha pedido ahora que el muro de la frontera se haga con los presos. Son épocas superadas. Entonces, el Cisal, que no más que la cabuya, Exacto. es un cultivo de secano. Hay otro cultivo agroindustrial importantísimo de secano, que es el aloe vera, la sábila. O sea, la sábila. La sábila, que Particularmente en el sur y en las playas del este, sí, se da mucho. pero hay un cultivo que también se desapareció. ¿Y para qué sirve el aloe? Además de... 50 y pico de productos tiene el aloe vera, medicinal, doméstico, alimenticio, miles de, hasta inclusive hasta bélico, Ya. no te lo creas. La aloe vera, la sábila, tiene demasiado uso. Hay un cultivo que una pena que no tenga que referirse al pasado de Trujillo, que también desapareció, que era el secano, y que tenía una vigencia total. Los agrónomos de aquel tiempo que trabajamos en el campo, recordamos que incluso hay un merengue que nos recuerda de la época. Los algodones. El merengue de los algodones nace en la línea noroeste, en Villavásquez. ¿Pero qué? ¿Por qué se llama así? Porque ahí sembraban algodón. Es un cultivo de secano. Claro. En Oviedo, la algodonera Los Bonetti, tenía su finca en Guancho de secano. tengo entendido. En Cabuya, ahí en La Vega también sembraban algodón. Tengo entendido que en el gobierno de Jorge Blanco los Bonetti incursionaron en la siembra de algodón de manera muy sofisticada, con riego y todo. En la línea del oeste. Pero no sé qué pasó con ese proyecto. Se diluyó. Se descuidaron. Nosotros tenemos condiciones muy especiales para producir cultivos secanos, algodón, sisal. Mire. ¿Y el algodón desde el punto de vista comercial tiene buena salida? Claro. Que se necesita una demotadora, ¿no? Y aceite. El aceite ámbar produce algodón. El gobierno dominicano produce aceite ámbar, algodón. Yo estuve trabajando en Barahona y cuando el gobierno de Salvador Blanco inició, yo dirigí un proyecto por poco tiempo. ¿De algodón? No, ese proyecto se llamaba Divane. Consistía, todavía todos los técnicos conocen bien eso, en rehabilitar y poner a producir las tierras del Valle de Neiva, las tierras saladas. Pero eso fue con la Universidad de Colorado. Sí, es un estudio que se hizo. ¿Usted sabe quién hizo su tesis de grado sobre ese tema? Y trajo a esa gente aquí. Gilberto Reynoso. Su amigo Lois Marcún, cuando era viceministro de Planificación. Me acuerdo de todos esos gringos que vinieron. Y hay libros, déjeme decir, en la biblioteca de Lisa están los libros que se hicieron con ese estudio para esos fines. Y bueno, una parte de la tierra, recuerdo, se iba a lavar. Sí, claro. De los suelos sólidos, salinos sólidos, sódico y salino. Mire, si usted va
y recorre. Interesante sería recuperar eso. Claro, si usted va, Porque inclusive, eso nunca pasó de un anuncio. inclusive una de las funciones que se le daría un uso muy útil a la presa de Monte Grande sería destinar parte de esa agua a lavar los suelos salinos de Valle de Neiva. Sí. Si usted va y recorre de Batey 8, Batey 7, Batey 3 hacia Neiva, hacia Galván, usted va despacio, usted va a encontrar que en el Salado de Neiva, en algunas partes del Salado de Neiva, de manera espontánea, va a encontrar algodón. Algodón. A mí me gustaría que un gobierno cualquiera de aquí emprendiera una tarea de ese tipo, pero para lograrlo hay que traer técnicos que lo dirijan de fuera, especialmente judíos, porque eso necesita una voluntad Política. y una disciplina laboral que por sí solo nosotros no lo vamos a adquirir. Uno no quiere hablar mal de nosotros mismos, pero los dominicanos no nos va bien con las complejidades, ni con las iniciativas que hay que ser disciplinado con ellas para conseguir los logros. El seguimiento. Sí, no nos va bien. El seguimiento. Porque lamentablemente, ¿Y ahí qué se sembraría en Neiva? se sembraría algodón, se sembraría higuereta, que es otro de los cultivos de secano, agroindustriales, para producir inclusive aceite. Correcto. Entonces, hay esos cultivos, hay cultivos que resisten la sal. ¿Y qué otros cultivos nosotros? Bueno, hay un arroz de secano. Sí, claro, claro. Se produce tan cerca como en Villa Altagracia, en las lomas de Villa Altagracia. Un cultivo que también desapareció del país, ha desaparecido casi totalmente, que es un cultivo de secano por excelencia. Por excelencia. En todas las zonas del país de secano, no quedó, también de riego, como no, pero no quedó un lugar del país donde no se sembrara ese cultivo. ¿Sabe cuál es? Oye, el maní. El maní es de secano. El maní aguanta mucha sequía. San Juan, Higüey, Yuma. No hay en el país una zona donde pero no en San se Juan sembró. llueve bien. Sí, pero en el este no, y se daba el maní. El maní. Y la línea noroeste. El maní lo acabó la ID. La PL 480. Sí, eso había ID, ¿no? La PL 480. Sí, sí. El PL 480 acabó con el maní y el maíz. Sí. Recuerdo yo que el maní nunca pasó de 8 pesos el quintal. No. Pero en secano se podía producir maní. Se produce maní. Es importante este tema, ingeniero, porque nosotros que tenemos un país con muchos microclimas, como llaman ustedes, Sí. también tenemos muchas zonas semiáridas, en el sentido de que llueve poco. Sí. El este, y es clásico, el sur profundo de Asua hacia allá, y la línea noroeste. Ahora, porque ya sabemos, por los estudios de la economía en los tiempos de la colonia, la economía maderera, que pusieron en práctica los españoles, eso eran grandes bosques. Claro. Asua era un bosque impresionante y de madera preciosa. Sí. Entonces la cortaban y se la llevaban generalmente en zonas que quedaban cerca de mares, donde improvisaban puertos y podían llevársela para Europa. Está el famoso libro de don Germán Arciniegas, el gran colombiano ya fallecido, América
en Europa. Sí, señor. Entonces él habla de aquellos grandes museos que nosotros vamos a ver, Sí. pagando pasajes caros, y esas maderas preciosas, ese oro y esa plata Son de procedentes de América. Y así llegamos a tener entonces regiones semiáridas, pero hay que aprovecharla para el cultivo. Claro y lo que hay es identificar los cultivos Adecuados. adecuados. Claro. Que ahí es donde hemos fallado como país, como gobierno, y como la sociedad se ha hecho urbana, no presiona con esos fines. Vamos a otro segmento comercial para que usted entonces, en la parte final del espacio, nos diga si usted cree que nosotros podemos recuperar y volver a ser un país azucarero. Claro. Y hay que hacerlo. Se criticó mucho el que nosotros teníamos una economía de postre, pero se decía no en interés de estimular esa economía, porque el postre está presente en la comida y en la cena en casi todos los países. Si no, se decía de manera como despectiva que la nuestra era una economía secundaria: azúcar, cacao, café, tabaco. Sin embargo, hoy más que economía de postre, esos productos corresponden a una exquisitez, es decir, que van hacia sectores de alto consumo. Nunca hemos dejado el mundo, me refiero a la población mundial, nunca ha dejado de consumir azúcar. Ni café, Nunca ha dejado de consumir café. ni chocolate. Nadie en su sano juicio deja de tomarse una buena taza caliente de chocolate para despertar el cerebro. Y ahora está de moda desde hace mucho, ya no el pachuché que usted y yo conocimos. No. ¿Usted recuerda el pachuché? Sí, sí, sí. Ni el andullito para la macá. Sí. Ahora es el habano, el puro, que fumaba Eloísa Vega, pero que ahora hay pubs o pequeños restaurantes solo para ir a fumar de estos cigarros. Es decir, que ha pasado a ser un artículo de lujo. Y tan de lujo que se hacen excursiones desde el extranjero para venir a nuestras tierras ibaeñas a ver la artesanía de ese tipo, de ese producto del tabaco. ¿Usted cree que podemos volver a recuperar eso? No solamente que creo, no, que creo que se debe volver a nuevo. Mire, volver. Una de las actividades agrícolas de importancia, y yo pongo, usted y yo la hacemos la romana. Yo le pregunto a usted, el Central Romana Corporation o Puerto Rico Sugar Company, cuando comenzó, cerró su puerta. Se han cerrado las industrias de azúcar en la romana. Los campos de azúcar, de caña de azúcar, desaparecieron. Y más que eso, ha perdido el Central Romana alguna vez Algún dinero. No ha sido rentable en la caña de azúcar. Pero en la romana, Central Romana, se aplica la tecnología, la investigación agrícola, la disciplina laboral y sobre todo, que es la clave de la industria azucarera, radica en un punto básico, que es la caña cortada tiene que ser transportada rápidamente a la industria para que no pierda sacarosa, para que no pierda el grado bris, no se disminuye el grado bris. Si se pierde tiempo en cortar la caña y transportarla al ingenio,
pierde los niveles de sacarosa, pierde productividad. En la Romana, el ferrocarril Está a tiempo, súper programado. corta en Higüey y llega al azúcar Sí, como no, en Higüey, Campo Nuevo. a la Romana. Campo Nuevo está entre Yuma e Higüey. Y desde ahí se traslada de manera programada caña de azúcar al Central Romana Corporation. Pero la caña de azúcar que se cortaba en Batey 7, Batey 4, Batey 5, en Tamayo, en Guanarate, en Batey Mena, en Barahona, llegaba en media hora a través de las máquinas del ferrocarril al ingenio Barahona. Correcto. Esa es la clave de la productividad y la producción de la caña de azúcar. Incluso, profesor, con un sistema de transporte que sigue siendo la clave para resolver el problema de transporte interprovincial en este país. Claro, claro. Mientras nosotros no tengamos un tren. Baratísimo. Un tren. De bajísimo consumo de combustible. Un tren ligero, rápido, de Santiago, de Jabón a la capital, a Jaina, no va a desarrollo. El desarrollo básicamente es a través de la vía férrea. Lo que el país necesita es convencer a las nuevas generaciones de diseñadores de políticas públicas de que eso es posible. De que es posible mirar de nuevo a la industria azucarera y mirar las plantaciones de café, de cacao y de tabaco. Claro, claro. Es que somos y podemos seguir siendo un poder agropecuario en la región del Caribe. Exactamente. Tenemos las condiciones. Los puertos. Los puertos. Los compradores nos rodean. La ubicación geográfica es envidiable. Así mismo. Es envidiable. Y ahora con el puerto de Manzanillo. Es envidiable. Porque ahí mismo tenemos Puerto Plata, que hay un ingenio, hay que rehabilitarlo, y tenemos en Esperanza otro ingenio. Habían dos Puerto Plata. Que hay que rehabilitarlo. Claro. Y está el de Barahona, que es el único estatal que está operando, gracias a las personas que lo han rentado. Y en el este, que habría que recuperar todos esos ingenios y con ello recuperar medios de vida para los petromajorizanos. Claro que sí. Eso, yo creo que, miren lo siguiente, el presidente de la República, bien intencionado, muy bien intencionado, el licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona, tiene interés en el desarrollo de Pedernales, el punto de Pedernales. Y yo digo lo siguiente: si en Pedernales se van a abrir tantos hoteles y va a haber una población extranjera y nativa, porque cuando Pedernales se desarrolle van a haber más personas en Pedernales. En cantidad de... Pedernales dejará de ser la provincia subpoblada que es hoy. Claro, entonces... será un foco de atracción. Pero lo siguiente, hay dos elementos que yo pongo énfasis en Pedernales, que son vitales: la alimentación y el agua. Así es. Entonces, si usted va y llega a Oviedo, desde Oviedo hasta Pedernales, antes de entrar en la zona donde están los corales y el bosque seco, que es intocable, está Sansón, Sabana de Sansón. Sí. Es una pieza de tierra importantísima. Que hoy en día... ¿Se habrá determinado qué puede sembrarse ahí? De todo. De todo. Claro, el agua se puede sembrar con agua de riego que viene
desde el agua que se pierde en San Rafael y se pierde en otro balneario que está aquí, después de San Rafael. ¿Qué quiere decir usted cuando dice se pierde? Oh, esa agua sale eso sale de la montaña y a menos de medio kilómetro se va al mar. Ok. Un balneario precioso, pero esa agua se está perdiendo. Ahora, esa agua tiene que ir canalizada a través de tubería hacia Sansón. Pero antes de Sansón está Guancho, la colonia. Profesor, todo eso está ahí y esas posibilidades por los recursos naturales que tenemos. ¿Cómo logra el dominicano adquirir una disciplina de tipo laboral y los gerentes saber manejar complejidades y los gobiernos aprender a ser perseverantes y sistemáticos? Porque eso que usted ha estado describiendo son logros posibles, pero para conseguirlo hace falta esto que yo le digo: planificación, seguimiento, voluntad política. Esa es la palabra, voluntad política. Voluntad política en mi campo, lo que quiere decir es que haya gente dispuesta a hacer lo que hay que hacer. Claro, claro, pero yo creo que a veces nos enfocamos nada más en las obras de relumbrón, pero no vemos. Ya sabemos por qué, ¿verdad? Sí, pero no vemos que si comenzamos a producir alimentos, porque vienen por ahí los hoteles, están trabajando en los hoteles y en el aeropuerto, muy bien, y en la carretera están haciendo, y entonces la comida, ¿dónde viene? El agua, señor, el río Mulito en Pedernales y el río Pedernales son pequeños arrochuelos que no van a dar abasto para suministrar agua potable a toda esa población que viene. Correcto. Entonces, ¿qué cuesta? Yo me acuerdo siempre que de Boca Chica a San Pedro Macorís, Boca Chica se ha desperdiciado se construyó hace poco un gasoducto. Sí, sí. Pero kilómetros de tubería. 20 kilómetros. Entonces, ¿qué cuesta desde San Rafael y de Los Patos, que llama el sitio, Los Patos, donde se pierde agua ahí? Esa agua, llevarla por tubería a Oviedo y de ahí a Pedernales. Eso se puede hacer. Entonces, son obras que hay que hacerlas desde ahora. Pero el gobierno dice en el Plan Master que todo eso está previsto. Ahora uno no lo advierte, uno no lo ve, porque nos hemos hecho expertos en diseñar planes. Mire, yo vi los mapas de ese gran proyecto en la tierra de Neiva de que hablamos ahorita. Yo vi los mapas de lo que iba a ser la línea noroeste, cuando se comenzó a hablar del desarrollo de la línea noroeste. Yo vi el mapa de lo que iba a ser el aeropuerto Cibao y su conexión con todas esas agroindustrias que se iban a levantar en la zona para exportar hacia una zona de Estados Unidos. Aquí vinieron una vez unos arquitectos dominicanos y de Barcelona, en el año 90 y pico, yo estaba en el siglo, y presentaron durante todo un fin de semana cómo ellos habían rediseñado la capital de la República, los edificios donde iban, esto y todo se acogió y se habló muy bien. Iban a remodelar de una manera extraordinaria el Parque Enriquillo, por ejemplo. Todo eso se queda en papeles. Mire, ahora mismo... En papeles que están en escritorio o están en el Archivo General de la Nación o están en discursos de políticos. Ahora mismo
Ahora mismo el gobierno dominicano, el presidente Abinader, emprendió un programa de siembra RD que dirige el ingeniero Faña. Sí, que comenzó por Baní. Que él comenzó con buen pie. Tiene 4 proyectos ya abiertos. Uno de ellos es una granja de 10.000 pollitos en la Luisa de Monte Plata, que ya dentro de unos 20 días tienen los pollos en la calle ya vendiéndolo. Tan rápido. Sí, porque el pollo no dura 45, no dura No, mes y medio. El pollo es un pollo de invernadero. Sí, de invernadero. También en las tablas de Baní está sembrando 2.800 tareas de tierra, Pero de maíz, víveres. Bueno. También víveres. en Tumbado de Baní. Y ahora en... Por ahí hay buena tierra, Baní, sí. Y ahí ahora mismo y hay agua. en Manzanillo comenzó ya un proyecto de siembra de maíz extensiva. El maíz tiene asegurado la venta, porque la cervecería dominicana consume maíz, los cerdos consumen maíz, los pollos consumen maíz. Para sembrar necesitamos esos fomentalistas. Claro, entonces yo estoy un poquito mortificado porque Faña es un fajador, muy trabajador. Pero ese programa, según tú viendo el presupuesto del programa, y siempre RD, No tiene nada. el dinero, son poco dinero. Pero yo tengo entendido que el presidente le va a suplir directamente desde la presidencia. Sí. Porque Maravilloso. El nombrarlo en ese puesto fue una decisión del presidente. Sí, claro. Que parece que no fue muy coordinado con Agricultura, porque Agricultura como que no ve bien a Faña. No. El ministro de Cultura lo apoya. Pero claro, el ministro consultó con el presidente, le dijo que una persona como Faña era la indicada para dirigir el programa. Faña los martes que va a la oficina. Los martes nada más va a la oficina. Y ya el miércoles está en el campo. Bueno, porque él es un agrónomo de campo. De campo. Y requiere recursos. Un fomentalista. Requiere equipo de humanos y recursos. Yo no veo, y quiero que el presidente de la República o la oiga, me estoy viendo a mí, que se compren los tractores. Yo escribí en el hoy de 100 tractores, el presidente se me subió, me dijo 150 tractores. Wow. Yo quiero ver nuevos, con sus rastras, su equipo. Yo quiero ver lo que él le estaba quitando aquella vez. Yo quiero ver cuando estaba en el día de la gente. Los tractores, que se compren tractores, porque eso es vital. Sí, implementos. Claro, distribuirlos en agricultura, en zonas regionales. Y también que implementemos un poco de eso que ustedes llaman tecnología apropiada, que abramos un centro para hacer cosas. Que no crea nadie que los aviones de los norteamericanos, las computadoras se las hacen otros. Eso lo hacen ellos en sus talleres. Claro. Entonces nosotros tenemos que comenzar a desarrollarnos en esa parte de la metalmecánica y empezar, como usted conoce que se hizo en el pasado, a hacer nuestras propias rastras, a hacer cosas sembradoras, para que las cosas salgan más baratas. Pero quiera Dios que alguna vez los dominicanos tengamos ese espíritu de transformación y aprovechemos esos inmensos recursos humanos que Dios nos ha dado. Yo creo también que aparte del gobierno dominicano, el sector privado debe también inclinar su balanza hacia la producción agropecuaria. Cuando vea que es rentable, lo va a hacer. No es que sea rentable. Cuando sea rentable. Lo que pasa es que lo va a hacer. La seguridad. No, pero lo puede ser. Hay que reconocer lo siguiente. La inversión en el campo es muy peligrosa.
Por ejemplo, mire lo siguiente. Pero el seguro agrícola garantiza que se pueda. Profesor, Mire, el ingeniero, profesor, pues, en el capitalismo nadie pierde. no. En el capitalismo nadie pierde, profesor. Nadie pierde. Cuando usted ve que firma un pelotero por 10 años, 300 y pico millones, y a los 6 meses se fractura y está 8 meses fuera. Está asegurado. Hace rato que ese dinero está aseguradito ahí, para él y para el equipo. Sí. De manera que en el capitalismo nadie pierde. Ahora, uno se pregunta por qué los capitalistas dominicanos no invierten en ingenios azucareros. Deben hacerlo. Porque son todavía muy rentistas y les gusta invertir en algo que dé beneficio a cortísimo plazo. Yo me quedé sorprendido cuando leí en el periódico hoy que el ingeniero, el jueves pasado, que el agrónomo, Fernando Durán, Sí. que dirige el Banco Agrícola de forma muy acertada, él llama atención de que la banca nacional está trabajando, moviendo un volumen de crédito de 600 mil millones de pesos. Y el 3%. Y el 3% a la parte agropecuaria. Y no solamente eso, son 20 mil millones de pesos a banca, pero no solamente eso. ¿Usted entiende que llegaremos así? Que del 3%, usted acaba de señalar que 20 mil millones de pesos, hay una partida segura que es la pinoración del arroz. Es un dinero seguro. El arroz que su amigo don Luis Krausch Bogar decía que era un cultivo tan alto, tan económicamente costoso, que la economía dominicana no lo resistía, porque se lleva la mayor cantidad de agua, la mayor cantidad de dinero, la mayor cantidad de agroquímicos, y que era más barato importarlo. Pero antes de arroz habían víveres, pero ya lo que hay es arroz. El hábito de consumo del dominicano se cambió. Bueno, el arroz es un buen vegetal. Y ahora sirve mucho para las dietas, Sí. porque es un vegetal. Pero la banca comercial, la banca privada, debería de invertir más En el campo. en el campo. Hay muchas cosas que hacer para resucitar o levantar el campo dominicano. El ingeniero agrónomo Bienvenido Montilla, ingeniero de escuela y de una práctica en los campos dominicanos, él con esa práctica y esa sapiencia teórica nos ha ayudado a comprender cosas importantes del campo dominicano y la perspectiva que tiene el campo para la economía. Y creo que ya los dominicanos ingenieros hemos aprendido que el turismo puede coexistir muy bien con una agropecuaria desarrollada. Lo que te acabo de decir debe ser un axioma, una tesis muy, muy clara, porque los turistas consumen vegetales, consumen carnes, y nosotros tenemos la capacidad de producirlo. Muchas gracias a ustedes y les invitamos para que nos acompañen en el próximo programa. Ingeniero, como siempre, muy agradecido. Y yo, gracias por sus conocimientos y sus orientaciones. Y yo muy agradecido que usted me haya traído otra vez a su programa. Esto es suyo. De mucha importancia. Suyo y mío. Gracias.